de septiembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Leonardo Orlando, el director general del SRI, el anticipo del impuesto a la renta y el pedido de supresión de los gremios empresariales frente a la crisis económica, la réplica del director general del SRI. También estará en nuestros estudios Dayan Rodríguez, presidenta de la asociación LGBTI Silueta X. El acuerdo con Alianza País, Creo, Fuerza Ecuador y Centro Democrático para los derechos constitucionales de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Lo vamos a revisar. Y María Paula Romo, cofundadora de Ruptura de los 25, exasambleísta constituyente por Alianza País, se afilia a la nueva izquierda democrática. El aporte de sangre nueva a la idea, ¿qué puede aportar la nueva idea a la democracia? Lo analizamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días a todos. El proyecto urgente de ley de incentivos tributarios exclusivamente establecía rebajar el anticipo del impuesto a la renta a transportistas y empresas que tengan seguros privados de atención médica para sus empleados. El asambleísta Fernando Bustamante, ex Alianza País, resaltó que la urgencia electoral del proyecto era electoral. Posteriormente se amplió, pero no satisfizo a los gremios empresariales que expusieron varios señalamientos respecto a la inconveniencia de este anticipo en tiempo de contracción económica. Está con nosotros Leonardo Orlando, director general del SRI, quien ha solicitado la réplica sobre este tema. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, y a todos los ecuatorianos. A ver, empecemos con los señalamientos de Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sobre los efectos del anticipo del impuesto a la renta en tiempos de crisis. Veamos lo que dijo Arosemena. Traes un cuadro para mostrar las fuentes del SRI. Nosotros planteamos todos los sectores de la economía, fuente del SRI, y tú puedes ver cómo todos los sectores están de capa caída, todos están para abajo, todos necesitamos una alta dosis de incentivos tributarios. También he traído otro cuadro más de los sectores más golpeados de la economía. Aquí la fuente es el Banco Central del Ecuador, y tú puedes ver desde el comercio, la construcción, fabricación de todo tipo de cosas, todo el comercio está caído. Entonces no hay mejor incentivo que eliminar los desincentivos. Por eso nosotros hemos planteado destruir, desaparecer el anticipo del impuesto a la renta o impuesto mínimo. Si la crisis es general, es integral, no es que hay un sector que está bien y otro que está mal. Su réplica. Sí, doctor Pinargote, el señor Arosemena señala, sin precisar los números en términos relativos, en términos absolutos a los que se refiere, señala como fuente el Servicio de Rentas Internas. Yo sí quisiera mostrarle un cuadro del nivel de utilidades que se ha tenido durante estos últimos años, durante el 2007 al 2015 y desde antes del gobierno. En el año 2006 las utilidades de las empresas eran de 3.979 millones, estamos hablando de las sociedades. En el año 2000, en el periodo del 2007 al 2015, el promedio de las utilidades fue de 8.067 millones. Y en el último año, en el 2015, faltando todavía que algunos contribuyentes presenten sus declaraciones, se llevan registrados 1.500 millones más que ese promedio de las utilidades del periodo 2007 al 2015, que el promedio anual triplica las utilidades del promedio anual del 2002 al 2006, donde las utilidades de las empresas llegaba a 2.663 millones de dólares. Entonces, este es un año 2015, el último en que se tiene declaraciones del impuesto a la renta, que ha sido especialmente difícil, duro en términos económicos, principalmente por la situación externa, donde se han perdido más de 7.000 millones de exportaciones. A pesar de aquello, lo que ha pasado es que se redujeron en una proporción no tan significativa, se redujeron las utilidades respecto del año 2014, pero el año 2014
fue el año pico de las utilidades. Es decir, que en el año 2015 se volvió al nivel de utilidades del año 2013, que también fue un año muy importante en la economía. Por eso es importante hablar de la serie histórica. Nunca antes de este gobierno las empresas han ganado tanto en todos los sectores, en el sector comercial, en el sector de la construcción, en el sector de la industria, en el sector de los profesionales, en general en todos los sectores. Ahora, eso fue en los años anteriores, también había menos carga tributaria. La crisis del petróleo ha originado que haya sobretasas arancelarias, que haya otra serie de aumento del IVA. Entonces, ¿eso cómo está influyendo en las utilidades que se van a tener, digamos, en el 2016? Y por eso es que el anticipo, pagarlo este año respecto al próximo, sería, digamos, un problema para la liquidez de las empresas. Bueno, en el caso del anticipo del impuesto a la renta, se incorporó un importante cambio por parte de la Asamblea y el Gobierno Nacional está de acuerdo con ese cambio. A partir del año 2017, el impuesto a la renta mínimo, el anticipo mínimo, va a ser devuelto cuando excede el tipo impositivo promedio de los contribuyentes o de un determinado segmento de contribuyentes. Antes se lo podía hacer una vez cada 3 años por caso fortuito, fuerza mayor. Ahora se lo podrá devolver anualmente previa justificación ante el Servicio de Rentas Internas de los balances y estados financieros que ameriten que ha habido una disminución en el impuesto a la renta respecto del anticipo. Así que eso se ha incorporado. Y en el caso del IVA, que es una medida temporal para atender las necesidades tan urgentes y prioritarias de las provincias afectadas por el terremoto, principalmente de Manabí y Esmeraldas, la incidencia que tiene el IVA al ser un impuesto indirecto no afecta a los costos de producción de las empresas. Y en el caso de salvaguardias, que también es una medida temporal, ha producido un efecto en la economía muy positivo. Los principales grupos económicos, los 200 grupos económicos que representan más del 50% de la recaudación, generaban un saldo negativo en el flujo de divisas. En el año 2014, la entrada de divisas de estos grupos económicos fue de 9.036 millones y la salida fue de 14.890 millones, es decir, hubo un flujo negativo de más de 5.800 millones. Ya el año 2015, año de implementación de las salvaguardias, este flujo negativo se reduce a 531 millones y en lo que va del año, de enero a julio, hasta la fecha de corte de las cifras, tenemos un flujo positivo de 1.417 millones en este segmento de contribuyentes que representan más del 50% de la recaudación. Son cerca de 6.361 integrantes de estos grupos económicos que tienen una importancia relevante en materia de ingresos, en materia de activos y en materia de aporte a la recaudación. Entonces, ahora, para Patricio Alarcón, muestra basta un botón del efecto positivo que ha tenido en la economía la salvaguardia, que significa equilibrar el sector externo para defender la dolarización precisamente. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, a su vez, sobre el texto final del proyecto aprobado por el Pleno de la Asamblea, formuló ciertas recomendaciones. Veamos, lo recomiendo. El sector productivo para salir adelante necesita una carga tributaria inferior y eso está claro y en algo se está ayudando al sector productivo. Sin embargo, esto no es suficiente. Se deben tomar otro tipo de medidas, inclusive en cuanto al anticipo al impuesto a la renta. Mire, el impuesto a la renta, ¿qué es lo que hace? Le cobra un impuesto por las ventas, un impuesto por los activos, un impuesto por el patrimonio, un impuesto por los gastos y los costos, un impuesto casi que por respirar, por existir. Mientras alguien trata de salir adelante, trata de progresar, invierte en el país, se le cobra inclusive cuando no se genera un tributo. Esto debe irse eliminando periódicamente o por sectores. ¿Hay algún problema con estas recomendaciones? Doctor Pinargote, el anticipo del impuesto a la renta existe desde el año 71 en el Ecuador y representa aproximadamente, en promedio, ha representado entre el 10 y el 13% de la participación del impuesto a la renta. El principal rubro del impuesto a la renta, con más del 60%, son las retenciones en la fuente, que también han existido por décadas y funcionan en todos los sistemas tributarios del mundo. En este caso, el señor Alarcón parece no haberse enterado
que en el año 2015 se introdujo, a finales del 2014, una reforma que está vigente desde ese año, en que todas las nuevas inversiones se excluyen de la fórmula de cálculo del anticipo, tanto en la variable que él señalaba, de costos y gastos, de patrimonio y de activos. Y que para las nuevas empresas, para las sociedades recién constituidas, desde el 2011, el Código de la Producción incorpora un importante incentivo. Los 5 primeros años de inicio de actividades, hasta que comience a tener ingresos la empresa y comience a tener utilidades, en los 5 primeros años ya de operación efectiva de las empresas, no se tributa o no se paga el anticipo del impuesto a la renta, que es un pago a cuenta, con cargo al impuesto a la renta. ¿Y por qué un concepto de un impuesto mínimo que hoy se permite a través de la reforma que se está introduciendo en la Ley de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos, que a partir del exceso de ese impuesto mínimo promedio de la generalidad de los contribuyentes se pueda devolver los saldos a favor de los mismos? Se hace esta figura de impuesto mínimo para combatir la evasión que la encontramos en niveles alarmantes en el año 2006. El 60%. Claro, pero ese es el problema, Leonardo. El problema es que en efecto existe el anticipo desde el año 71 por la evasión tributaria, era una forma de combatirla, pero ese anticipo desde el 2010 es la sumatoria del 0.4% sobre los activos, 0.2% sobre el patrimonio, 4% sobre los ingresos facturados, percibidos y no percibidos, y 0.2% sobre los egresos. O sea, ¿es eso un impuesto a la renta o un derecho de piso que se paga por emprender una actividad productiva en el país, se tenga o no renta? Una precisión en el cuadro, doctor Pinargote, también es 0.4 de ingresos, no es 4%. Y ponderando esto, nosotros tenemos una muestra de contribuyentes, estamos controlando a contribuyentes que lamentablemente han incurrido en una práctica de planificación fiscal agresiva. Tenemos más de 18.700 contribuyentes que han comprado con facturas falsas a empresas instrumentales más de 1.770 millones desde el 2010 hasta el 2015. Es una información que obviamente vamos a procesar. Ya hemos notificado a más de 180 empresas y le hemos dado la categoría de empresas fantasmas. Estamos por notificar alrededor de 180 empresas adicionales. Y esto, una vez que hacemos la muestra de la carga fiscal del anticipo, que en este segmento de contribuyentes, por ejemplo, para el año 2015 es de 0.59%. Ese es el peso, ponderando todos esos coeficientes, en esta muestra es del 0.59%. El impuesto causado declarado por ellos mismos es de 0.87, con un alto nivel de evasión. Cuando ajustamos estos gastos inexistentes y los desconocemos, gastos inexistentes que afectan también la participación de utilidad de los trabajadores, la carga fiscal de este segmento de contribuyentes pasa a 1.88%, es decir, que se duplica. El tipo impositivo promedio en el Ecuador para el año 2015 fue de 1.5% en relación a los ingresos. Es decir, que esta combinación de factores que puede dar entre 0.6%, como he dicho en esta muestra, hasta 1.2%, es una forma provisionada de cobrar el impuesto a la renta, pero sobre todo es un elemento disuasivo para combatir la evasión. Y ahora se está incorporando un elemento sobre este impuesto de devolución anual. Francisco Alarcón, presidente de la Federación de Cámara de Industrias, tiene también unas observaciones. Veamos lo que dice. Le iba a hablar del impuesto mínimo. El anticipo del impuesto a la renta se traduce en un impuesto mínimo, que es tal vez lo más grave. ¿Qué sucede? Nosotros hemos calculado que con eso la tasa de impuesto a la renta del país efectiva realmente se convierte en 30%, no el 22% que estima la ley, si promediamos todas las empresas. Y si nos enfocamos en las que tienen, digamos, que el impuesto mínimo supera el impuesto causado y el impuesto mínimo no se lo devuelven, estamos hablando de una tasa de 45%. Y las empresas que perdiendo dinero tienen que pagar el impuesto mínimo, estamos hablando de una tasa infinita. El impuesto mínimo es un impuesto a la existencia, a la operación. Pone en riesgo los puestos de trabajo que esas empresas generan. Su réplica. Sí, doctor Alarcón, parece que doctor Pinargote, parece que el señor Alarcón se olvida de que hay impuestos como los impuestos municipales a las actividades económicas que no distinguen si una empresa ha tenido un mejor desempeño o un
peor desempeño económico. Hay dos tipos de impuestos, el impuesto a las patentes municipales que se cobra en función del patrimonio y el impuesto a los activos totales, el 1.5 por mil sobre los activos totales. Lo que hace este impuesto mínimo es considerar variables objetivas que no sean fácilmente controlables por el contribuyente para ocultar su verdadera capacidad económica. Y en este caso se denomina este tipo de impuestos con estimaciones objetivas un determinante de la renta presunta, que se justifica en el Ecuador y en otros países que han adoptado este tipo de mecanismos porque todas las empresas consumen los recursos sociales, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con los servicios de seguridad, todo lo que tiene que ver con la atención a todos los ecuatorianos para que puedan desempeñar sus actividades económicas, tiene que ser asumido por todos aquellos que tienen una capacidad contributiva. Y no se está tomando variables que no tengan relación con la capacidad económica de los contribuyentes. Se está tomando en cuenta el activo, el patrimonio, que denotan que los contribuyentes tienen una capacidad económica y en este caso en la Asamblea se está incorporando un importante beneficio que se pueda devolver ya no una vez cada 3 años, sino una vez cada año. Pero lo más importante, y lo que quizás les disgusta a algunos sectores, y no se habla de esto, es que hablan de bajar los impuestos, pero no tienen la frontalidad y la valentía de decir que se quiere bajar los impuestos a los ricos, porque la presión tributaria del Ecuador es del 14%. Si a eso le sumamos la presión fiscal, la seguridad social, los impuestos subnacionales y también los derechos arancelarios, la presión fiscal del Ecuador ha estado en los últimos años en el orden del 20%, cuando la presión tributaria de los países de la OECD es del 34%. Y bueno, usted pero sabe son países que en Europa desarrollados, hay países que ricos, tienen... y nosotros somos solo un país en desarrollo, o sea, y estamos avanzando en esa línea, pero también cuando hay un tiempo de crisis se requiere ciertas medidas que estén de acuerdo con la crisis para superarla, las famosas medidas anticíclicas. Leonardo Orlando, director general del SRI, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. En instantes en nuestros estudios, Dayan Rodríguez, presidenta de la Asociación LGBTI Silueta XD. Ruptura de los 25 Alianza País y el compromiso también con Alianza País, Creo, Fuerza Ecuador y Centro Democrático con la lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Dayan Rodríguez, presidenta de la Asociación LGBTI Silueta X, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la oportunidad. Usted acaba de presentar su precandidatura para asambleísta por el movimiento Alianza País. De cara a las próximas elecciones, buscan el posicionamiento de candidatos del LGBTI y también la inclusión de las propuestas del LGBTI en el plan de gobierno. ¿Ya hay acuerdos en Alianza País para incluir lo que ustedes proponen? Como antecedente tenemos que el 18 de mayo del presente año se firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, mismo que voy a mostrar en este momento, que tiene que ver específicamente con 7 puntos. El punto número 4 habla, por supuesto, con la participación de los consejos consultivos de las poblaciones LGBTI. En ese sentido, para nosotros es muy importante el lanzamiento de la campaña Acuerdo por la Igualdad, que fue dada el día miércoles 14 de septiembre, cuyo fin es impulsar el voto inclusivo y participativo por una sociedad más diversa con nuestras poblaciones históricamente discriminadas. Claro, eso en relación al Consejo Nacional Electoral. Yo le preguntaba con Alianza País, sus planteamientos, las propuestas que tienen. Ese día, que nosotros lanzamos la campaña en el Salón de la Democracia, estuvieron presentes 3 movimientos y partidos políticos, FE, Creo y Alianza País. Con Alianza País podemos ver, por ejemplo, que se han abierto cerca de 5 CRCs a nivel nacional, específicamente de población LGBTI. Nosotros hemos visto las precandidaturas ya hechas públicas, no solamente de mi persona, sino de varias personas de la comunidad LGBTI en Cotopaxi, Pichincha, Santa Elena y en la provincia del Guayas. Y podría sumar a esto que el día lunes de esta semana el Movimiento Democrático también se sumó a la firma del Acuerdo por la Igualdad. Nosotros buscamos justamente con esta campaña es que se nos incluya
en los planes de gobierno de los partidos políticos y también, por supuesto, la participación política de poblaciones LGBTI, ahora, como históricamente hemos sido discriminadas. Una de las propuestas que hacen en el Acuerdo por la Igualdad, como lo han llamado, es una enmienda a la Constitución que reconozca y que proteja la diversidad de las familias y también el matrimonio civil sin discriminación por la orientación sexual e identidad de género de los contrayentes. Esto es la propuesta de ustedes. Ahora, este tema se discutió ampliamente, incluso en cuanto a lo que quedó definido en la Constitución. Recordemos que el movimiento de gobierno se mantuvo en apoyar lo que dice la Constitución. Por eso yo le preguntaba si han cambiado de opinión, si ahora apoyan los cambios que ustedes están proponiendo en relación a lo que es el matrimonio igualitario, por ejemplo, que ha sido una de sus batallas. Esta es una propuesta inicial que nace desde la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y a partir de eso nosotros lo que hemos hecho es mostrar el documento público y también hacer firmar el acuerdo. Se supone que a través de la firma, evidentemente, se va a dialogar y a consensuar sobre el tema que justamente usted acaba de mencionar. E inclusive dentro del movimiento nosotros nos manejamos de una forma sumamente orgánica y nosotros creemos indiscutiblemente que podría avanzarse en esta y otras temáticas adicionales. Sin embargo, eso se lo definirá a lo largo de la trayectoria del próximo gobierno, que evidentemente hay que ver si es que, por supuesto, se continúa con el actual gobierno, pues no. Claro, le consultaba porque esa es una propuesta concreta que ustedes están planteando dentro de este acuerdo y en eso hay diferencias claras. Por un lado, diferencias en cuanto a lo que dice la Constitución, la unión de hecho, y lo otro que es el matrimonio, o lo que ustedes plantean como un matrimonio civil igualitario, pero de eso no habla la Constitución. Nuestra Constitución reconoce al matrimonio según el artículo 67 como la unión entre hombre y mujer, pero eso sí, en el caso de unión de hecho, personas del mismo sexo, por ejemplo, dice que se generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. Entonces, una cosa es la unión entre hombre y mujer, se la llama matrimonio, así dice también la Convención Americana, y la unión entre personas del mismo sexo que se reconoce como una unión de hecho también en nuestra Constitución, pero bajo los mismos derechos y las obligaciones. Ahí está la importancia de que se cumplan esos derechos. Por supuesto, como lo acabé de mencionar, esta es una propuesta, un acuerdo público que nosotros hemos hecho y al cual se han sumado varios movimientos y partidos políticos y desde ese sentido nosotros evidentemente a lo largo y la trayectoria del gobierno cuando se posicione nuevamente tendremos que dialogar en un punto en el cual se pueda analizar que si es que el artículo 11, numeral 2, pueda ser transversalizado dentro de la Constitución o en su defecto haya que hacer alguna enmienda constitucional para que se permita de hecho el tema del matrimonio. Sin embargo, quiero aclarar que usted mismo lo acaba de mencionar, el tema de la unión de hecho reconoce los mismos derechos que el matrimonio. Más bien, no es algo prioritario dentro de la agenda, pero sí está incluido dentro de la campaña Acuerdo por la Igualdad. Pero quiero insistir que con el tema del matrimonio, si hablamos específicamente de derechos, se encuentran reconocidos a través de la unión de hecho y más bien el tema del matrimonio homosexual sería como más bien un reconocimiento social que inclusive calaría dentro de la psiquis social, pero quiero insistir que tenemos el tema de la unión de hecho. Sin embargo, quiero insistir que dentro de la propuesta de la campaña Acuerdo por la Igualdad fue incluida porque no es una propuesta de solo una organización, es de la federación, que son varios colectivos a nivel nacional que pueden converger o diverger en un sinnúmero de pluralidad de ideologías con el actual gobierno o con otras ideologías políticas, claro, entonces, y eso es sano. De hecho, lo que vemos es un acuerdo por la igualdad con ciertas propuestas y luego está lo que firmaron Alianza País, Creo, Fuerza Ecuador. En el acuerdo están esas nuevas propuestas que ustedes plantean, como el que mencionábamos, o las reformas al Código del Trabajo para la inclusión visible de gays, lesbianas, transexuales en el sector público y privado. Digo, esas reformas específicas están siendo apoyadas también por otros movimientos, porque en el acuerdo lo que firman es que la promoción de esos derechos deben estar en el marco de la Constitución y lo especifican claramente ya en el acuerdo, ya donde están las firmas, digamos.
En efecto, tienen que estar dentro del marco de la Constitución y si en algún momento alguno de nuestros derechos que deben de ser empujados por nuestras poblaciones que históricamente hemos sido discriminadas, por supuesto tendrá que hacerse, quiero insistir, alguna enmienda constitucional o hay otras vías, no necesariamente a través de la legislación. Podría ser inclusive a través de la Corte Constitucional, que sabemos perfectamente que no tiene que ver de forma directa con la campaña, pero sin embargo lo que quiero insistir es que hay diversas posibilidades con las cuales se puede alcanzar nuestras luchas dentro de las poblaciones LGBTI, que vuelvo a insistir, o sea, hay que reconocerlo, a pesar de que existen algunos criterios divergentes con el actual gobierno, podemos dar fe que hemos ido avanzando poco a poco, las reuniones con las cuales hemos mantenido varios acuerdos y que se han llegado al alcance de varios derechos, el tema justamente de la unión de hechos, el tema de el género en la cédula, los 104 centros inclusivos, la participación justamente política de las poblaciones LGBTI, la ley orgánica de comunicación que incluye incluso derechos de nuestras poblaciones a que no sean discriminadas en los medios de comunicación. En el contexto electoral, ¿van a impulsar que los candidatos den un pronunciamiento claro sobre su posición frente a estos planteamientos, que sepamos qué piensan los candidatos sobre matrimonio igualitario, si están de acuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, por ende cambiar la Constitución, porque actualmente la Constitución dice que la adopción corresponde solo a parejas de distinto sexo, si hay un tipo de familia o defienden la concepción de varios tipos de familia, en fin, la gente tiene que saber qué opina sobre esto un próximo gobernante. En efecto, la campaña Acuerdo por la Igualdad tendrá un ranking de evaluación por cada uno de los candidatos presidenciales y por supuesto atrás de esto los partidos políticos. Sí será la ciudadanía quien podrá evaluar si le entrega el voto como dije desde un inicio, un voto inclusivo con nuestras poblaciones LGBTI. Aquellas personas que no necesariamente sean LGBT, sino que son heterosexuales y comparten nuestras luchas, podrán identificar claramente a través de la campaña qué candidato o qué partido político en efecto se encuentra comprometido con las luchas de la diversidad sexual. Dayan Rodríguez, presidenta de la Asociación LGBTI Silueta X, gracias por haber venido a Contacto Directo. Gracias también. A usted. 7:32, una pausa y al regresar estará María Paula Romo, cofundadora de Ruptura de los 25, ex asambleísta constituyente por Alianza País, que se afilia a la nueva izquierda democrática. Romo y Ruptura de los 25 le aportan sangre nueva a la ID, que aporta a la democracia, la ID en un periodo de transición. Lo analizamos al volver, quédese usted en nuestra sintonía. El 12 de septiembre de 2004, Ruptura de los 25, un grupo de ciudadanos de entre 21 y 30 años con la pregunta de quién jodió al país, irrumpió en la política nacional, apareciendo en la Plaza Grande con gigantografías sobre hechos que marcaron a 25 años de democracia. En 2005 participaron en la rebelión de los forajidos que permitió a la partidocracia Febres Borgista tumbar a Lucio Gutiérrez. En 2007 ingresaron a Alianza País para apoyar la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. En 2011 se retiraron de Alianza País por desacuerdos con la metida de mano a la justicia mediante referéndum. En 2012 el CNE los inscribe como movimiento político nacional. En 2013 participan en las elecciones y su candidato presidencial, Norman Ray, queda penúltimo con el 1.31% de los votos y no obtienen ningún escaño en la Asamblea Nacional. En 2013 no participaron en las elecciones seccionales y posteriormente el CNE les quitó la personería jurídica. María Paula Romo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Más allá de sus méritos personales y convicciones democráticas, están las realidades de las agrupaciones políticas. ¿Qué la motiva a usted y a varios integrantes de Ruptura a afiliarse a la renacida izquierda democrática y no a insistir en la reinscripción de Ruptura de los 25 como un movimiento político? Sí, como usted lo ha dicho ahora mismo en este rápido resumen, el movimiento Ruptura fue disuelto ilegal e inconstitucionalmente hace 3 años. Y hace más o menos un año nosotros evaluamos si es que tenía sentido el volver a inscribirnos como Ruptura o construir una plataforma política más amplia. Una plataforma política que tenga la capacidad desde la centroizquierda de convocar a sectores diversos en un nuevo escenario político en el país. Eso es lo que resolvimos hace más o menos un año y ese es el papel que creemos
que puede y debe jugar la izquierda democrática en este momento, recogiendo un legado suyo de lo que ha representado en el espacio de la centroizquierda en el Ecuador y también incorporando no solo a nuevos sectores, sino las nuevas demandas de la política el día de hoy. Ruptura insurgió el 2004 y precisamente el 2003 se dio en el Congreso Nacional una alianza mediante la cual el PSC cedió la presidencia del Congreso Nacional que le correspondía por mandato constitucional a la izquierda democrática. Esta alianza simbolizó la preponderancia del PSC e ID en un régimen político que Ruptura repudió. ¿Qué ha cambiado ahora para que alguien que cree en la ruptura con el pasado se identifique con la izquierda democrática? Sí, nosotros fuimos en su momento muy críticos con el sistema de partidos y eso incluía también a la izquierda democrática. Fuimos muy críticos con la falta de incorporación de ciertos temas en las agendas y con algunas prácticas políticas. Han pasado 12 años y hoy los movimientos que ofrecieron ser el cambio de esas prácticas han hecho que los actores, entre comillas, de la partidocracia se queden cortos frente a lo que el movimiento país ha convertido en el nuevo pasado. Nosotros siempre estuvimos seguros de la necesidad de construir institucionalidad democrática y en este momento no existe. Los partidos políticos de la última década no han podido construir un mejor sistema de partidos y creemos que hay que seguir apostándole a ese objetivo y que todos, absolutamente todos, podemos recoger de nuestras propias experiencias y darle respuestas oportunas al país en un escenario distinto y en un escenario que requiere del compromiso de todos nosotros. En la década del correísmo, desde el inicio, varios de los afiliados de la izquierda democrática fueron miembros del gabinete ministerial del presidente Rafael Correa, Carlos Vallejo, Raúl Vallejo, Alfredo Vera, Ramiro González. Actualmente es embajador en Washington Francisco Borja, hermano de Rodrigo Borja, bajo cuyo patrocinio se refundó la ID. Gustavo Baroja y Paola Pavón, ex miembros de la ID, son dirigentes de Alianza País. ¿Dónde estuvo entonces esta nueva ID en la década correísta? ¿Cómo es que se ha formado? ¿Cómo es que se puede confiar en un movimiento que dice que es nuevo si está también involucrado en ese pasado reciente que usted dice que fue peor que el pasado anterior? El fenómeno del gobierno del presidente Correa ha alcanzado a incorporar a ex militantes de todas las organizaciones políticas. El mismo análisis que usted hace hoy respecto de la izquierda democrática lo podría hacer respecto del Partido Social Cristiano, de la Democracia Popular, del PRE, incluso en la dimensión de si es que personas cercanas a los dirigentes políticos de esas agrupaciones colaboran o no con el gobierno. Eso es lo que ha sucedido en esta década, pero eso no desdice de la propuesta y de la intención de las plataformas políticas. La izquierda democrática se va a convertir en una alternativa de poder y en una alternativa al gobierno. Entonces, no hay una cercanía, no hay algo que permita desconfiar. Yo creo que en este momento es precisamente la tarea, el desafío de la izquierda democrática, es ofrecerle salidas al país, en lo inmediato también, las agendas políticas para las ciudades, para Quito, para los diferentes gobiernos seccionales, en un futuro muy próximo. Y le insisto, me parece que ese es un espacio que se presenta la izquierda democrática como una alternativa al gobierno, no en relación con el gobierno, que efectivamente ha logrado captar para sí a ex militantes de todas las fuerzas políticas del país. Pero la izquierda democrática refundada se cuida mucho de pronunciarse sobre el actual sistema de gobierno, el socialismo del siglo XXI y todo eso. En la actual coyuntura política, usted por su prestigio personal le aporta a la ID y el grupo de Ruptura un barniz de juventud que esa nueva ID no tiene, pues los que se ve, los dirigentes que están a la vista son viejos militantes de la ID. ¿Qué le puede aportar entonces esta nueva ID a la democracia? Tal vez un candidato presidencial para Acuerdo por el Cambio como Paco Moncayo. La izquierda democrática acaba de obtener su registro electoral hace 3 semanas. Es muy complicado pedirle en este corto tiempo que tenga una historia de pronunciamientos o de posiciones respecto de los temas del país. El partido desapareció hace algunos años, hoy es el resultado, su refundación es el resultado del esfuerzo de una serie de líderes tradicionales vinculados a la izquierda democrática, pero también
como usted lo dice, de una cantidad de sangre nueva, y no solamente me refiero a los compañeros que en estos últimos días tomamos la decisión, hicimos pública nuestra afiliación a la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática ha logrado en estos meses, en este algo más de un año de su proceso de inscripción, el convertirse en un sector para incorporar a esos diferentes actores. ¿Qué le aporta a la democracia? Yo creo que eso, una organización política equilibrada, ubicada en la centroizquierda, a la que pueden confluir sectores diversos, no solamente desde el acuerdo nacional por el que usted ahora mismo me hace la pregunta, sino de distintos sectores de la sociedad civil, de sectores gremiales, de sectores empresariales. La Izquierda Democrática tiene el potencial de recuperar su espacio en la política ecuatoriana, en la centroizquierda, desde una postura que se necesita tanto en un momento de polarización, desde una postura equilibrada y sensata, y nosotros no esperamos aportar un barniz, sino contenido, trabajo militante de largo plazo, construcción de alternativas políticas para el país, soluciones para los ciudadanos, soluciones para los problemas económicos, propuestas en lo inmediato para los gobiernos seccionales y una organización seria que construya la institucionalidad democrática en el Ecuador. Bueno, en todo caso, los hechos lo dirán. María Paula Romo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Un buen día. Estefi. Concluimos así esta emisión. Como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes por su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar, Alfredo. Mañana continuamos radiando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.